Gracias por continuar con nosotros en este programa que lo estamos dedicando a la cultura, a la literatura, a la declamación, como hace un momento lo tuvimos. Y ahora queremos hablar con el escritor manabita, escritor y periodista Félix Pillay. Aunque tiene una profesión que nada dice tanto de sus dotes como escritor, él es economista, tiene una maestría en administración pública, ha sido docente y director de la carrera de administración de empresas de la PUC en Manabí, pero también ha sido analista económico y político en varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, presidente de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe, Red ICALC, director de la revista científica Ciencia 360, pero también continúa como articulista de Diario Manabita y Diario Estrategia de Santiago de Chile. Bienvenido, Félix, a este programa. Cuéntenos cómo maneja usted paralelamente estas varias actividades que tiene a su cargo. Doctora, buenos días, buenas tardes. Quiero agradecerle por esta oportunidad y decirle que es parte de mis actividades. Yo fui durante 23 años docente y en la docencia se dice que aquel que no investiga no puede ser docente. De tal manera que yo me dediqué a investigar en economía. Y eso me permitió escribir varios libros, también varios artículos científicos, capítulos de libro, y entonces yo combinaba las clases en la universidad, escribir mis artículos científicos, la investigación y también leer literatura. La creación literaria, que era su pasión, digamos así, ¿no? Sí. ¿Empezó a qué edad a inquietarse por los temas literarios? Bueno, después de que escuché a su entrevistada, yo comencé a ser declamador. También declamador. Sí, resulta bueno, y eso se cultiva mucho en Manabí, todavía ahora, ¿no? Sí, recuerdo que en la escuela, ya cuando estaba en sexto grado, la profesora no sé qué vio en mí, pero me dio una poesía para que la aprenda. La poesía era Todos vuelven. Entonces yo me aprendí de memoria la poesía, y luego la recité. Y al final, cuando ya terminamos la primaria, me pidió que recite la poesía. Y la gente lloró, los padres de familia que fueron a este evento. O sea que no solamente era un ejercicio de memoria, sino ya el arte de la declamación, ¿verdad? Sí, que era espontáneo en usted. Y la forma, cómo lo dice, la forma de cómo decir. llega a la gente. Y bueno, eso en mi juventud. Luego en el colegio también declamaba, escribía poemas. Terminé yo creo que tenía como unos 30 poemas. Quise publicar un libro, lo llevé a la Casa de la Cultura para que me lo publiquen. No se publicó. Y lo que es peor, encontré cuando vine a Quito a estudiar a la universidad, me encuentro con una compañera que era también poeta o poetisa que hablaban en ese tiempo, y me dijo, Félix, publiquemos el libro los dos. Y yo le dije, genial. Me dijo, déjame llevar tus poemas para irlo armando. Correcto. La chica desapareció. Con sus poemas. Nunca supe qué pasó con mis poemas. No sé si los publicó. Se perdieron. Tanto que hasta ahora no sé dónde vive ella. Mire usted. Entonces, nunca publiqué poemas, pero he publicado artículos, y libros y novela. Hay un paso, porque hay una diferencia grande entre escribir poesía y escribir prosa. Claro, usted ya tenía la experiencia de los artículos y del periodismo también, que a veces mata al escritor porque uno se dedica solo a escribir artículos y a veces más bien hace que salgan las dotes de escritor. ¿Usted cree que esto ocurrió? Mire que en mis artículos en el periódico a veces son muy técnicos, temas temas económicos, situación política del país, pero a veces yo me daba unas escapaditas ahí, escribí, por ejemplo, en el Carmen, cuando estaba manejando de Quito a Puerto Viejo. Recuerden, el Carmen, sí, un cantón de la provincia de Manabí. Exacto. Ya colindante con Santo Domingo, ¿no? Correcto. Y yo iba pensando no sé en qué, cuando de pronto a un muro salté así, ¡pum! Y miro al frente y habían construido una especie de mausoleo en donde tuvo lugar un accidente de la Reina del Camino cuando el Carmen estaba luchando por ser cantón. Ya. Entonces, con el susto y todo, me parqué y fui a ver qué pasaba ahí qué había en el museo. En ese lugar, claro. Sí. Y luego escribo un tema ese que no tenía nada que ver con economía.
y le gustó mucho a la gente. Incluso algunos poetas y escritores me llamaron, me dijeron, Félix, qué buen artículo, me gusta. Y eso a mí me dio una luz. Yo sí puedo escribir novelas. Otro tipo de cosas. Sí puedo escribir otro tipo de cosas. O sea, escribió usted un recuento de lo que había vivido allí, ¿no? Pero con literatura, Claro. le puse mucha emoción a lo que escribí y le gustó a la gente. Entonces yo dije, ok, yo puedo combinar mis artículos de economía y de política, mis libros técnicos, pero también la novela, ¿por qué no? Pero hay una cuestión importante. Cuando yo era estudiante de economía en la Universidad Central del Ecuador en Quito, yo llegaba con libros de novela. Y alguna vez un profesor me dijo, pero usted está estudiando economía, ¿por qué lee novela? Yo les dije, yo combino la economía con la novela. Perfectamente. Y mi biblioteca, que son más o menos unos 3.500 libros, hay novelas y hay libros técnicos. Y eso le decía a mis estudiantes, no solamente deben encerrarse en libros técnicos, también lean hay que novelas, pensar porque todo le lo da que una es perspectiva cultura general. Exacto, te da una perspectiva del mundo. Sí. Y le hace que a lo mejor sea aún más eficiente en su profesión cuando tiene esa diversidad también de otras inquietudes, de otros intereses. Pero bueno, cuando usted toma la decisión de escribir una novela, porque también no estamos hablando de cuentos cortos, estamos hablando de una novela que tiene una mayor envergadura. Que se llama, que me ha traído aquí, le agradezco, Bajo las ruinas del alma. El libro Bajo las ruinas del alma está escrito alrededor del terremoto que tuvo lugar en Manabí y Esmeraldas. Afectó a todo el Ecuador, por supuesto. En el 2016. En el 2016, Ya. Exactamente, el 16 de abril. Que fue dolorosísimo, mucha gente murió. En esta historia yo relato la vida de Ligia Magdalena. ¿Por qué? Porque yo viví esto, yo soy un manabita, como usted lo sostuvo, y cuando tuvo lugar el terremoto, fue una tarde a las 6 de la tarde, 58 minutos y 36 segundos, tuvo lugar. Yo estaba en mi casa. Estaba en Manabí. En Manabí. En Puerto Viejo. En Puerto Viejo, cuando comenzó el terremoto. Fue increíble. A temblar la tierra. Pasó una hora y me fui en una bicicleta a recorrer la ciudad para ver qué había pasado. Como periodista que es, además. Sí, para un poco documentar, ¿no? Y me encontré con más o menos unos 50 edificios que se habían caído. Pero llegué a un lugar que era sumamente devastador. Un edificio de 4 pisos se vino abajo completamente. Y en este lugar muchas personas murieron, otros fueron rescatados con vida. Pero hubo el caso de Ligia Magdalena que me llamó mucho la atención. O sea, es un personaje real. Es un personaje real. Ligia Magdalena existe. Y resulta que cuando ella estaba atrapada, llegó un momento y los rescatistas sacaban a muchas personas, más o menos hasta las 12 de la noche yo me quedé en este lugar, luego me fui a la casa. Al siguiente día, a mediodía, regreso para ver qué ha pasado y me encuentro con un escenario desgarrador absoluto. Y tenía lugar, ¿por qué? Porque más de 50 edificios se habían caído. Habían pocos rescatistas. Cada familia venía a buscar rescatistas para que vayan a rescatar a los suyos. Y llegó un momento de que ya los rescatistas se iban y porque decían que ya no había nada que hacer. Las opiniones de la gente, perdida a la gente, ¿no? Las opiniones de la gente es que si alguien está ahí, ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Los hijos de esta señora pedían, lloraban, gritaban que por favor no abandonen, que su madre estaba viva. Y un hermano igual haciendo esto, eso lo conmueve, a toda persona lo conmueve. Y entonces yo pensé, ¿qué hago yo? Y se me ocurrió una mentira piadosa, Rosalía. Resulta que me acerqué a un rescatista y le dije, mire, yo conozco a la señora de lo que hablan los chicos. La señora me acaba de llamar y me ha dicho que está con vida, que por favor no la abandonen, que la rescaten. Pero lamentablemente su batería se le terminó y ya no pudimos seguir hablando. El rescatista... Bueno, eso era un indicio, claro. Sí, el rescatista habló con los demás y continuó el rescate. 4 horas después, Ligia Magdalena fue rescatada con vida.
Increíble, ¿no? Increíble, fue una explosión de emoción. O sea, ella estuvo muchas horas 21 horas, 21 horas 35 enterrada, minutos prácticamente. enterrada. Y que se había producido algún espacio que ella podía respirar. Sí, como lo relato en mi libro, se formó una especie de triángulo de la vida. En este lugar, muy estrecho según lo que ella nos cuenta, quedó prisionero el compañero de trabajo, porque ella trabajaba en una farmacia, el compañero de trabajo. ¿De qué edad la señora? La señora tenía en ese tiempo 44 años. Y ella y el chico que quedó atrapado tenía 22 años. ¿Y él murió? Sí, lamentablemente. 5 horas después de este desastre donde estaban ahí, él murió. Y Ligia pudo resistir junto a él, imagínense, junto a un cadáver con él. Y ella cuenta que las conversaciones que ella mantenía, como ella una madre, ella hablaba con él, trataba de mantenerlo despierto y mantenerse ella despierta, porque ella pensaba que si se dormía iban a morir. Y es por eso que se pudo hacer la novela, porque todo este relato que ella lo pudo contar y la creatividad del autor es lo que permitió construir esta novela. Qué impactante, ¿no? Sí. Porque además ese que ha sido uno de los terremotos más letales que se ha dado en la historia del Ecuador, con una cantidad enorme de muertos que nunca se sabrá cuántos, ¿no? Porque una cosa era lo que decía la oficialidad y otra cosa es lo que estaba ocurriendo. Todo eso hace que se exacerben las emociones también. Sí, bueno, de acuerdo a la estadística dicen que 663 personas murieron. Cuando escribí el libro yo hice una investigación y la gente sostiene que murieron más. Muchos más, sí, más. En Pedernales, en la propia Manta, Canoa, en la zona de Tarqui, lo horrible. De Jama, todo esto fue todo tremendo, Manabí, ¿no? fue horrible. Pero hay una cuestión que no le comenté. El libro salió recién, fue publicado ahora el 10 de abril del 2025. Ya, está calientito el libro. Es nuevo, sí. Es decir, lo publica, ¿quién lo publica? JK Editores. JK de Guayaquil. Ya. Sí. ¿Ya? ¿Y ya lo ha presentado? Sí. Lo ha presentado primero en Manabí. En Manabí, obviamente, en Puerto Viejo, justo el día que cumplió 9 años del desastre. Lo presentamos en el Museo de la Ciudad, en Puerto Viejo. Luego me invitaron a un sector campesino en La Jagua, en La Laguna, perdón, en Charapotó. También lo presentamos ahí. Lo presentamos ahora en Quito, en el 23 de julio de este año. Estaba en Quito. Pero quiero contarle aquí primero 2 cosas. Que el libro fue escrito después de 9 años. Fue de 9 años. O sea que esos recuerdos y historias fueron madurando, ¿no? Sí. Porque así ocurre. Y porque yo tenía una especie de cargo de conciencia. Porque cuando 4 meses después yo me acerqué donde Ligia y le dije, mire, yo quiero escribir su historia. Y ella me dijo, hay 2 personas que también quieren escribirlo, gracias. Y yo dije, bueno, que lo escriban ellos, seguramente lo van a hacer muy bien, pero pasaron 7 años y no había libro. Salió nada. Yo quería leerlo. Entonces yo tenía también un cargo de conciencia porque yo viviendo eso y lo sentía como mío, hay que escribirlo. Y porque hay una parte que dijo Ligia Magdalena, alguien deberá escribir esta historia. Entonces, bueno, yo fui el que la escribí. Y este libro, cuando se publicó, tiene un sentido, mire que es un sentido solidario, no tiene un sentido comercial. Este libro cuesta $5. Cuando lo escribí, yo le pregunté a mi esposa, ¿cuánto le ponemos al libro? Y después de una discusión llegamos que sean $5. ¿Cuál es el objetivo? Que es algo simbólico. De que llegue a todo el mundo. Ojalá llegue a todo el mundo, para que nadie nos diga, mire, es que era muy caro y no pude comprarlo. No, y además hay una cuestión que es sumamente importante. Mire que de esos $5 nosotros queremos recuperar el costo y la diferencia para Ligia Magdalena. ¿Ella asistió? Sí, de hecho lo estamos haciendo, yo le he entregado varios libros a ella, ella lo está vendiendo con su familia y todo es para ella. Cuando ella me acompaña a los eventos, la mitad para ella y la mitad para mí. Ella estuvo en Quito y ha estado en todas las ¿Y cómo se siente ella? ¿Qué le dice a usted? Cada vez que exponemos sus lágrimas salen. Claro, porque me imagino ese drama que le tocó vivir. Sí, ella es una persona con un corazón muy noble, es una persona que siente que vive su vida ahora es diferente a lo que era ahora. Y
Y cuando ella nos acompaña, se conecta muy bien con la gente. Con la gente. Sí, ¿no? Y la gente le pide autógrafo y también a mí, y eso es, claro, es qué lindo, maravilloso. ¿no? Qué lindo. Quiero felicitarle, Félix, por esa sensibilidad, por haber sacado este libro. Le deseo muchos éxitos a usted y a Ligia Magdalena. Gracias por haber estado con nosotros, queridos amigos, y regresamos luego de una pausa.